Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. ¿Cómo la están pasando? Bueno, estos mercados están un día que suben un montón, otro día que bajan. Las bolsas a nivel global, bueno, exuberantes con el tema de la inteligencia artificial, los chips y los semiconductores. Bitcoin pareciera que, bueno, se quiere volver a hundir a las profundidades, las altcoins enterradas a más de 6 metros. Pero sin embargo, el día de hoy vamos a separar todo lo que es ruido de la señal. Vamos a entregar data, información, gráficos, nuevos sistemas que estoy creando para ustedes para evaluar estos mercados como inversores profesionales. Y tenemos allí unas claves importantísimas que están ocurriendo de esa diferencia tan grande que hay entre el rendimiento, el performance de Bitcoin y el SP500. Y hay precedentes históricos de que ha hecho Bitcoin 12 meses después o 36 meses después de estar, digamos, con un performance o un gap tan amplio respecto a las bolsas. Así que esta data es importante porque nosotros somos estrategas, somos francotiradores. Invertimos en estos mercados entendiendo la tesis. ¿Okay? Y buscando las oportunidades. También el sector cuántico, vamos a hablar un poco de él, que hay algunas proyecciones muy importantes. Y sobre Strive y lo que está pasando con SATA, que es increíble. Vamos a hacer una comparación directa con MSTR y también tenemos información importante de Strategy que vale la pena considerar. Así que bueno, mientras este mundo payaso gira y da otra vuelta con el tema de la guerra de Irán, que si el petróleo, nosotros aquí vamos a encontrar la señal, ¿ok? La que nos interesa como inversores y colocadores inteligentes de capital a largo plazo. Esa es la tesis. Así que recuerda por favor suscribirte al canal y compartir los videos si te parecen interesantes o no lo hagas si no parece que ha valido la pena. Así que bueno, yo indiferentemente de lo que pase, publicaré los videos y los análisis acá. Y recuerda también, usa este código QR y descarga mi app de trading de Fury porque puedes operar todo lo que te voy a mencionar el día de hoy sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión. Y además el código David sigue vigente para que lo introduzcas en la app y te llegue de regalo fracciones de Bitcoin o de acciones. Mira mi tutorial donde explico cómo usar la app y cómo lo estoy haciendo yo. Muy sencillo. Así que sin más vamos a comenzar con el análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, el día de ayer pasó algo interesante y es esta nueva dinámica de los ETF que mucha gente no entiende y está bien porque todos estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ayer sale una noticia porque se publica así, obviamente, el dump han dumpeado 1.300 billones de dólares del mercado con EBIT, ¿ok? En un bloque en la dark pool, ¿ok? Esto se hace, y ya voy a explicar porque aquí es donde está la clave, ¿no? No es que sea una venta, digamos, a mercado abierto normal de 1.300 billones de dólares, porque la lectura que hay que hacer es la correcta y de la data. Es un bloque con una gran cantidad de acciones de IBIT que se negoció, se transfirió a alguien más. ¿Ok? Como hay alguien vendiendo 1.300 millones o colocando ese capital de otra forma, y ya vamos a explicar por qué, porque hay varias lecturas que podemos hacer acá con la información que tenemos. Una es, se transfirió ese bloque de acciones a otro propietario que lo compró gustosamente y no barrieron el libro de órdenes de los exchanges, ni la liquidez spot, ni nada. Esa es una de las primeras cosas. Si ese fue el caso y fue una venta de este tipo, entonces significa que Bitcoin es tan profundo como liquidez diaria y volumen de trading que se pueden hacer este tipo de intercambios sin afectar demasiado el precio. Si es verdad que hemos caído un porcentual desde ayer para hoy, pero bueno, el mercado ha estado así débil, digamos, un par de días. Si ves el gráfico no podrías notar exactamente dónde fue esta operación, ¿ok? Así que realmente es algo muy positivo que Bitcoin es un activo de grado institucional. En otra época una ballena hubiese hecho este movimiento, hubiésemos tenido una corrección de 10-15%. Así que esos son los tiempos de antaño, los buenos. Hoy por hoy, IBIT, como un vehículo que es un ETF, pues bueno, se utiliza para este tipo de transacciones y perfectamente normal, el mercado lo puede absorber. Por eso es que las compras de Saylor son como más un amortiguador, son más como vamos a darle una estructura al mercado más que un catalizador simplemente de que vamos para arriba porque compró 15.000, 10.000 Bitcoin. No, porque realmente no es más de 2 o un 3% del volumen que se comercia, ¿no? Entonces ya por ahí te lo dice todo esa situación. Por supuesto, a medida que el supply de Bitcoin vaya disminuyendo con el tiempo, ese libro sea cada vez más fino y bueno, todas las
cosas que sabemos que tienen que ocurrir con Bitcoin en el tiempo vayan acumulándose, bueno, ya será otra historia. Pero de momento, esa es la dinámica que hay en el mercado. Ahora, hay otra tesis que es que posiblemente esto haya sido una colocación estratégica de capital a corto plazo en deuda o algún otro instrumento, preveyendo tal vez alguna circunstancia o inflexión en liquidez y alguien tiene información privilegiada, saca este dinero y por otro lado hace una jugada con opciones, en este caso opciones call sobre EBIT para fin de año. Entonces, hay allí estrategias a las cuales nosotros no podemos acceder como inversores, digamos, a este mercado de esta forma que lo hacen ellos, pero realmente la data y la lectura que tenemos que hacer es esta. ¿Qué haría un inversor institucional con esta cantidad de dinero que necesita o vender o hacer alguna cobertura o transferir este capital a otro activo por alguna razón en concreto que pudiera ser una cobertura ante miedo, ante estrés, alguna situación o necesita el dinero y realmente está buscando no perder la exposición a Bitcoin porque justamente esto ocurre y tenemos por atrás posiciones en opciones call sobre EBIT. Entonces hay que tener cuidado. Por supuesto, el tema de las opciones no es un tema que tratemos acá en el canal, no lo hemos hecho. Yo no me considero un trader activo de opciones, ¿ok? Entiendo lo que son las opciones, lo converso con gente cercana a mí, lo he estudiado, pero no es un tema que yo, digamos, les enseñe a ustedes directamente. ¿Podría valer la pena hacerlo? Bueno, déjenme saber en los comentarios si les interesa ese tema de cómo entenderlo desde el punto de vista institucional, ¿no? Que es lo que, porque las opciones al final son como una especie de seguro, ¿ok? Tiene algunas condiciones allí muy específicas para cierto tipo de perfiles. Entonces, pero bueno, esto es lo que te quería comentar, primero que nada, porque dije en el principio del video que vamos a filtrar ruido, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, todo esto genera miedo. Y el miedo se compra, ya lo hemos explicado, nosotros somos contrarians en nuestra visión y por lo tanto si el mercado tiene miedo, nosotros compramos ese miedo. Sencillo, holdeamos Bitcoin como tesis del 80% del portafolio, entendemos sus riesgos, entendemos su papel monetario y entendemos su papel ahora como capital digital en esta nueva economía que estamos empezando a ver. ¿Okay? Seguimos. Luego acá, para meter un poquito el tema geopolítico que estamos viviendo, porque esto suma, por supuesto, las probabilidades de recesión colapsan. Interesante. Y mira que el sistema de Kalshi lo utiliza la Reserva Federal, para hacer trading de alta frecuencia o estudiar probabilidades usando sistemas de alta frecuencia sobre la economía. Y ya te está diciendo de que las probabilidades de recesión son bajas. Tal vez eso es lo que está descontando el mercado ahorita. Está descontando el SP500 y las bolsas que un milagro económico está ocurriendo por detrás y no lo estamos viendo. Pues es una pregunta interesante. ¿Por qué razón caería esto? Todavía está el tema de la guerra de Irán. Si es verdad que el petróleo ha bajado. Entonces hay que ver todavía a fin de año qué es lo que esperamos con este tema. La recesión es algo muy controvertido que de este canal he venido hablando desde 2022 porque justamente los mercados cayeron ese año porque la subida de tipos de la Fed iba a causar una recesión en 2023 que nunca llegó y por eso hubo un repricing violento al alza que creo que es lo que está ocurriendo ahorita, por supuesto con Bitcoin no, porque estamos en la narrativa colectiva bajista, ¿no? Y a partir de octubre es que llegará el fondo. Pues bueno, si es así hay que esperar unos meses más. ¿Qué vamos a hacer, no? Mientras tanto le están regalando todo el Bitcoin a Saylor a través de STRC y a Stripe con SATA y a todos los que podemos acumular y comprar algunas moneditas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando. Hay un repricing violento en estos mercados en este momento. ¿Ok? Entonces será cuestión de ver si a fin de año vamos a tener esta situación de recesión o no. Mi apuesta personal es que no. No va a haber recesión, tampoco Kevin Walsh de la Fed la va a permitir. Y además, si analizamos lo que puede traer una recesión es una crisis de crédito, una crisis bancaria, una crisis que empieza por los repos y este tema lo han estabilizado. La QT terminó, tenemos una QE leve en estos momentos que no es QE, como por supuesto. Pero bueno, ya el mandato de Jerome Powell terminó. Así que yo creo que con lo que ha dicho Walsh de que la salida de la inflación es el crecimiento y no combatir con altos tipos, pues veo poco probable en verdad una recesión y mucho menos detalle del empleo tampoco lo veo.
¿ok? De un desempleo masivo en este punto. Además que el dato está manipulado. Luego aquí sí empezamos con datos duros y este yo creo que es uno de los más importantes del video y que tienes que prestar atención. Históricamente hemos tenido varios periodos en la historia de Bitcoin en la que underperformó al mercado, al SP500. ¿Okay? Tenemos un gap ahorita aproximadamente 55 puntos entre el rendimiento que ha dado la bolsa y el rendimiento que está entregando Bitcoin ahorita. Y eso es bestial, es bastante grande. Sin embargo, no es el más fuerte que hemos tenido y aquí hay algo importante. Fíjense que 2022, 2023 ya lo vivimos hace poquito, porque la gente tiene poca memoria, ¿verdad? Tuvimos una diferencia de menos 77, 2018, 2019 menos 84 el diferencial y 2014, 2015 menos 85. Pero ¿qué hizo Bitcoin en esos años? Por aquí tengo la data, ¿no? Porque hoy por hoy el diferencial de menos 26.89 es para tomar en cuenta. Y es muy bueno porque se nota que el activo ha madurado tanto que su volatilidad ha bajado y ahora es mucho más estable. Pero bueno, vamos a ignorar eso porque obviamente no calza con la narrativa de estos tiempos. Bueno, mira, si soy bastante claro, en 2014, en esta oportunidad, tuvimos una diferencia de menos 85% versus el SP500. En los próximos 12 meses o los siguientes 12 meses de ese año, Bitcoin subió 150%. Y en los siguientes 36 meses, la subida fue de 9.500. Claro, eran los primeros años, podemos entenderlo. Luego, 2018, tenemos diferencial de 84% contra la bolsa. En los siguientes 12 meses, más 340%. Nada mal. Y el retorno en los siguientes 36 meses, 2056%. 2022, época más reciente. Probablemente muchos de los que me siguen son de esa época, no tanto de 2018-2019, pero bueno, vamos a decir de esta época, que de hecho hemos construido bastante riqueza gracias a que no nos pusimos bajistas en el fondo de Bitcoin del 22, ¿verdad? Tenemos menos 77% contra el SP500. Bitcoin en los siguientes 12 meses sube más 310% y en los siguientes meses más 650%, que más o menos eso nos llevó a los máximos que tuvimos el año pasado, ¿no? Entonces, el que vendió en cada uno de esos momentos no lo pensó tácticamente desde un punto de vista estratégico. ¿Para qué te pones corto en el fondo o para qué vendes en el fondo? Si sabemos que cuando hay estas brechas importantes, Bitcoin se ha puesto al día. ¿Okay? Y lo ha hecho de manera dramática. Por supuesto, esta vez pueden ser menos rendimientos en términos porcentuales. Ya veremos qué nos trae el mercado. Pero igual vamos a usar un indicador que he creado basado en la Power Law, que se ha hecho muy popular en Bitcoin. ¿Y por qué? Porque es un modelo matemático que tiene una correlación, escucha esto, con el precio de Bitcoin del 97%. O sea, básicamente Bitcoin sigue una Power Law. Y esa Power Law nos da el precio al que podríamos cerrar este año y 2027 es clave. Porque tiene que ver con este performance que estamos hablando, ¿okay? de los siguientes 12 meses. Entonces, ¿dónde va a estar Bitcoin el año que viene en mayo, junio? Ya lo vamos a responder en el análisis técnico según el modelo Power Law con 97% de eficacia al medir el crecimiento de la red, porque es un sistema que se aplica para el crecimiento de organismos, ciudades y grandes redes, y Bitcoin es una red monetaria mundial. Así que bueno, la clave, el alfa del vídeo es esto. Si hay un diferencial importante en por qué las bolsas están subiendo y Bitcoin se ha quedado atrás, es porque en los siguientes meses Bitcoin se va a poner al día. Es un tema que ya hemos visto más de una vez y solamente estamos en este nuevo episodio otra vez, ¿ok? Así que bueno, tengan eso en cuenta. Igual seguimos con la data. ¿Por qué justamente está ocurriendo este fenómeno? Por dos cosas. Bull market del oro, que sí le quitó protagonismo a Bitcoin el año pasado, pero más importante que eso, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Te muestro otro gráfico, no es opinión. Los chips son ahora el sector más grande del SP500 o la industria más grande del SP500. Porque he dicho que tenemos que invertir en chips y semiconductores desde que empezamos con Intel y ahora con las cuánticas que también tienen un potencial mucho más grande que este en los próximos 10 años. Porque la inteligencia artificial es un nuevo recurso, gente, es cómputo cognitivo, es inteligencia sintética, es poder hablar con tu computadora y que haga cosas por ti.
Eso no había existido nunca sino en la ciencia ficción y tiene una importancia económica fundamental que tiene que ver con los tokens. La quema de tokens es la nueva unidad de demanda por cómputo cognitivo, ya lo he explicado, y este tema que lo llaman burbuja y burbuja y burbuja y burbuja y que todo tiene que caer, sí, bueno, por mí los mercados van a caer en el futuro, por supuesto, en el futuro van a caer y van a haber correcciones y las compraremos, gente, porque todo lo que hay en este mercado es desapalancamiento y mientras más se devalúa la moneda, más incentivos hay de pedir prestado para invertir, que no entienden lo que es un entorno inflacionario. El fiat vale menos, las deudas valen menos, la gente se apalanca, entonces estos mercados son difíciles porque te pueden inflar grandes subidas de precio y luego pinchar. Entonces por eso nuestra estrategia de comprar velas rojas es la más lógica. Entonces ya tienes dos señales claras de por qué, o dos puntos de vista muy claros de por qué Bitcoin no ha tenido el rendimiento que esperábamos y ha sido por la subida del oro y el tema de los semiconductores. Ahora, buena suerte holdeando oro los próximos 10 años a ver si te hace un más 40% y llega a 7,000, que es lo que tiene que, es un target que he visto por ahí. Buena suerte haciendo eso, no sé, a ver cuántos años vamos a esperar para que el oro llegue a $7,000. Pero bueno, nadie hace esas relaciones riesgo-beneficio. Ahora sí vamos a entrar a un tema de MSTR importante. ¿Cuál es el tema de MSTR? Hubo un anuncio el fin de semana, Saylor dijo, estamos comprando bonos, no Bitcoin. Mucho por ahí salió a decir, ay, mira, David, Saylor está comprando bonos, ¿por qué no compré CTRC al 11.5? Yo sé que ustedes que me siguen van a decir, David, estás inventándote esto. Pero en serio que no les digo eso. Los analistas cripto, canales de noticia cripto, empezaron a decir que Saylor estaba comprando bonos. Y no, lo que estaba comprando era su propia deuda convertible. Ya lo hicimos en un video. Teníamos un tramo complicado de la deuda convertible del 2029, que eran 3,000 millones. Bueno, el hombre liquidó 1.500 millones de esa deuda a un precio de 1.300. Ya por ahí se ahorró un dinero. Así que ahora el balance de la empresa tiene menos deuda, que son 6,000 millones. Eso más las obligaciones de dividendo de STRC, la preferente, ¿no? Y no se vuelvan a confundir, el capital preferente no es obligación porque es capital perpetuo. Eso lo hemos explicado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué consecuencia tiene de que Saylor haya de hecho usado la reserva de efectivo para hacer esta operación? Porque es otra cosa, ¿ok? Que ahora quedan 871 millones o 6.1 meses de cobertura de dividendos. Pues bueno, lo importante es que el stack de Bitcoin te cubre 37 años. ¿Ok? Así que estamos cubiertos por todas partes. Saylor tiene opcionalidad. No vendió Bitcoin, usó la reserva de efectivo, que luego la recuperará seguro. En los próximos meses ya seguro levantarán 1.500, 2.000 millones más y los meten ahí. Eso no pasa nada, lo puede hacer porque en un día STRC te puede hacer eso. Ahora, eso está perfecto. El liquidar esa deuda que tenía un precio de conversión a las acciones, ¿ok? Hace que sea menos dilutivo porque no hay que convertir esa deuda a nuevas acciones de MSTR, lo cual diluye la cantidad de Bitcoin por acción. Por lo tanto, fue una operación acreativa o acreedora de más Bitcoin por acción. Entonces, por lo tanto, es bullish. Los que no entiendan esto, pues bueno, tienen que seguirme e ir viendo el contenido explicativo de esto, ¿ok? Entonces, es algo muy bueno porque ahora tenemos menos deuda y Saylor no vendió Bitcoin, cosa que podría haber hecho perfectamente y no hay ningún problema. Pero bueno, eligió usar la reserva de efectivo, porque él es un toro y entiende esto. ¿Ok? Entonces, pues bueno, desde mi punto de vista, positivo para los accionistas, ¿no? Ahora vamos a hablar de SATA y vamos a hacer una comparación importante porque me la están pidiendo. Y bueno, les voy a dar mi opinión sincera. Entonces, vamos a hablar de SATA. El día de hoy viene con 344 bitcoins. Ayer cerró con 400, me parece. Bueno, depende de donde veas la métrica. Y esto es impactante porque el volumen ha venido subiendo de manera importante. Y lo que yo más veo no es cuánto Bitcoin compran, sino el volumen diario del producto. ¿Por qué? Porque fíjate que hay dos cosas que está logrando SATA. Uno, mantener una paridad muy estable, con lo cual el Sharpe ratio del producto mejora, tiene un yield de 13%, lo cual es muy bueno. Y luego tiene una profundidad del mercado. Esto mueve mucho más que las 5 mejores preferentes de Estados Unidos. Las 5 en un día, si tienen suerte, en un buen día hacen 20 millones y te pagan un 6%.
¿ok? Y no son productos que tú puedas entrar y salir del mercado rápidamente, que sí tiene este. Y esa es la gran diferencia. Cualquier inversor que quiera salirse de SATA puede entrar hoy al mercado y salir con su dinero a par. Es decir, pagué 100, recibo 100. ¿Por qué? Porque hay inversores que están dispuestos a comprártelos y ese es este volumen, esta liquidez. Mientras tanto, la empresa Strive va acumulando Bitcoin. ¿Ok? Esto es magnífico porque si sigue así, probablemente llegue un punto cuando empiecen con los dividendos diarios, que me parece que eso a partir de 15 de junio, mantener una estabilidad de que compren el supply diario que se mina de Bitcoin, me parecería excelente. Sería una gran noticia, ¿no? Ya por ahí sería una fuente de demanda impresionante. Y bueno, iba a entrar el sistema de MSTR con el sistema bimensual. Hay que ver qué tan estable va a ser o no. Pero hasta ahora SATA está ganando al mantener más tiempo la paridad. ¿Okay? Entonces tal vez el futuro son los dividendos diarios y Saylor va a tener que adaptarse a eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, las comparativas que me han pedido, ¿no? Yo estoy preparando varios modelos, ¿ok? De valoración de activos. Los voy a ir puliendo, los voy a ir preparando. Si hay alguna incongruencia en alguna data, pues lo corregiremos y lo mencionaremos en otro video. Pero a grandes rasgos, aquí yo tengo un análisis bastante bueno de comparar a las dos empresas que están, digamos, marcando la diferencia en Bitcoin. MSTR obviamente es un titán con 843.000 Bitcoins, Strive 16.500, ¿ok? Hablamos de una empresa que MSTR tiene 63 billions en Bitcoin, la otra tiene 1.24 y creciendo. Entonces, ¿cuáles son los puntos a favor y en contra de cada uno? Digamos que MSTR fue el caballo original. Por lo tanto, cometió algunos errores en el camino, como la deuda convertible, bueno, un montón de cosas que Saylor fue aprendiendo. Strive aprendió de eso y tienen a un gran gestor, que en este caso, pues, ahorita ya se me fue el nombre, Jeff, ya no me acuerdo ahorita el apellido, pero bueno, lo que te digo es que es un gestor muy interesante y han armado un balance en teoría más robusto, ¿ok? Más robusto porque no tienen deuda, ya por ahí es una gran ventaja, ¿ok? Pero hay que ver qué es lo que la gente está valorando acá. Porque me han preguntado, la pregunta básicamente, pero yo cuando hablo de estos tecnicismos a lo mejor la gente se duerme. La gente quiere saber cuál va a subir más, David. ¿Cuál va a subir más? Entonces, claro, la gente piensa instintivamente, bueno, va a subir más Strive porque es más pequeña. Atención a los escenarios que te voy a explicar, porque eso no es tan simple. Primero, yo no voy a hacer, no voy a decir ya astrología porque hay gente que se ha ofendido con eso. No vamos a hacer brujería con el precio, no vamos a adivinar. Yo he hecho acá un modelo que sigue la Power, la de Bitcoin, que es la que nos dice cómo se va a apreciar en un modelo de precio que tiene, y yo me estoy basando en los más conservadores, precio justo y precio de acumulación. Ni siquiera estamos entrando en las áreas de burbuja ni de extremo, digamos, de evaluación de Bitcoin. Entonces estamos en un rango medio para tener las cosas, digamos, a la mitad. Entonces, hay que entender cómo valorar el balance de estas empresas el día de hoy como valor fundamental y luego como expansión de prima. ¿Qué es la expansión de la prima? Simplemente es que el mercado paga un sobreprecio por las tenencias de Bitcoin de esas empresas a través de la acción. ¿Okay? ¿Por qué se paga un sobreprecio, David? Porque los inversores tienen la expectativa de que estas empresas van a comprar más Bitcoin en el futuro, por lo tanto se paga una prima porque es un negocio de generar más Bitcoin. ¿Okay? Ahí estamos claros, es lo más sencillo que te lo puedo decir. Pero nosotros podemos calcular un valor NAV 1 a 1, es decir, cuánto debería valer la acción contra las tenencias de Bitcoin 1 a 1. Entonces, teóricamente, al día de hoy, con los precios rondando 75.000, Strategy debería estar ubicándose en $164, que de hecho está un poco por debajo de ese precio, y AST en unos 18, o sea, no estamos tan lejos, digamos, de ese en 1 a 1. En situación prima, 1.5, que es la conservadora y es la que a mí me gusta ver más, porque en 1.5 estamos teniendo un bull de Bitcoin moderado. La acción MSTR debería estar en $246. Entonces aquí empieza a entrar la señal, el alfa. ¿Por qué me gusta esto? Porque el alfa es saber, bueno, estoy comprando un activo caro o barato. Si tomamos las tenencias de Bitcoin y el mercado llega en un momento a subir, que ahorita hasta hace poco estuvo el NAF en 1.3,
vuelve a 1.5 y Bitcoin empieza a 85, 90, 100, va a volver ese NAV 1.5. Por lo tanto, la acción probablemente, y tomando en cuenta, ojo que este modelo no está tomando en cuenta compras futuras porque no sabemos cuáles son. Es como si se quedaran justo como están ahora, pero sabemos que van a comprar más. Así que hago también esa obviedad allí. Pero bueno, vamos a basarnos en el mundo donde no compran más. Entonces, en este caso, 246 para MSTR. Por lo tanto, hay un profit interesante ahí por comprar ahorita. Y en el caso de Strive, 27 dólares. Si nos vamos a la locura de la burbuja, cosa que no va a ocurrir porque obviamente no estamos en burbuja, pero bueno, si fuera el caso de la burbuja a 3X, la acción debería estar en 492 por acá, 55 por acá. ¿Ok? Lo interesante es que yo tengo un modelo interactivo que va hasta el 2035. Ahora, estos precios que voy a poner acá, por ejemplo, 200 mil dólares, es la Power Law. ¿Ok? No me lo he inventado yo haciendo análisis técnico. Es Power Law. Ya te lo voy a mostrar en análisis técnico sobre el gráfico para que lo veas. Entonces, establece que para el año que viene deberíamos de tener un precio justo de Bitcoin de 200K, 200 mil dólares. En ese caso, la acción a uno debería estar en 463 dólares para MSTR, 45 para Strive. En NAV 1.5, que es el que yo me fijo como inversor, 695. Un gran precio tomando en cuenta que desde el momento actual hablamos de que en un año MSTR podría estar en estos precios, implica una subida de 4X, casi 4.5X. En el caso de Strive, 3.7. Y podrás ir viendo de que te está subiendo menos. Te está subiendo menos. ¿Ok? Y eso es interesante, ya lo vamos a explicar por qué. Si llegáramos a tener una prima explosiva de 3X, Strategy el año que viene podría estar a 1.389 dólares. Con un Bitcoin a 200 mil dólares. Vean el potencial multiplicador que tiene esto, que es lo que la gente no entiende de invertir en las tesoreras. Ahora, ¿por qué pasa esto, gente? ¿Por qué MSTR le está ganando a Strive? Y los dos escenarios que hay son estos. Si Bitcoin sube a 200 mil el año que viene, es una subida importante, rápida. En ese caso, el Bitcoin por acción de MSTR aplasta, ¿ok?, a Strive. Entonces, MSTR captura más del valor de la subida de Bitcoin. ¿Por qué? Porque tiene más Bitcoin por acción, muchísimo más. ¿Okay? No puedes ignorar ese balance gigantesco, ¿no? Mamut que tiene Saylor. Ahora, caso en el que Strive es mejor inversión, es a más largo plazo y Bitcoin va subiendo lentamente. Implica que la acción de Strive va a capturar más Bitcoin por acción. ¿Por qué? Relativo a su balance. No es lo mismo, o sea, el BTC Yield, ¿no? El rendimiento en Bitcoin. No es lo mismo aumentar tu balance de 15.000 Bitcoin a 100.000, a 200.000, que Saylor subió el suyo de 840 a 2 millones. O sea, porcentualmente, como Strive está creciendo ahorita, el valor percibido en Bitcoin por acción va a ser mayor porque sus reservas son más pequeñas. Entonces, ahí y solo en ese escenario, Strive tiene más sentido. Además que tiene una hoja de balance mejor hecha que la de MSTR. ¿Ok? Entonces, ahí para los que querían saber eso, ¿no? Ahora vámonos a nuestro target de 2030 famoso. Pues en 2030 la Power Law establece un precio justo de Bitcoin de entre 400 a 500 mil. Aquí lo puse en 400 mil para ser todavía más conservadores. Pues en el caso más conservador, las acciones de MSTR deberían de cotizar a 943 dólares en un NAV 1 a 1, Strive 89, con NAV 1.5, 1.400 dólares, es decir, casi un 10x de donde estamos ahorita. En el caso de Strive 133, 7.3x, y con el NAV explosivo de 3, 2.829. Aquí sí puede haber una posibilidad. Entre mayor pase el tiempo y Bitcoin se vaya acercando a esas valoraciones, puede haber un momento de euforia, puede haber. En el caso de NAV 3 para Strive, hablamos de 267 dólares la acción, ¿no? O un 14x desde acá. Sea como sea, yo creo que vamos a estar para 2030 entre estos dos valores. Entonces, hoy por hoy, comprar una acción de MSTR que cuesta 155, 160 dólares, no sé cuánto está ahorita, de cara a los próximos 4 años, incluso hasta el año que viene,
tomando en cuenta primas muy conservadoras, basado en una Power Law muy conservadora de valor justo, nos hablan de que es una gran inversión. Entonces, bueno, yo voy a seguir preparando estos modelos para que ustedes los tengan. Los voy a ir depurando porque pueden tener errores y se los voy a ir mostrando. Pero esto es la data que queremos saber. Bueno, ¿dónde coloco capital, David? Bueno, vamos a hacer los números y vamos a ver los gráficos y vamos a hacer realmente un análisis correcto de las cosas, ¿no? Luego, también hablamos del sector cuántico, porque es otra inversión asimétrica que tenemos con Bitcoin. También tengo los mismos escenarios que también son muy interesantes. Yo planteé una duda, una pregunta en X el otro día y es, ¿qué pasa si el sector cuántico captura de los chips tradicionales, que es un sector aproximado de 20 trillones por capitalización, incluye Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, todas estas empresas gigantes, y lo comparé con las cuánticas? Pues las cuánticas con su capitalización actual es de 0.3% el tamaño del sector tradicional de chips, que como ustedes vieron en el gráfico que les puse, es el más importante ahora el SP500. Yo creo que las cuánticas como narrativa se van a tratar de acercar. Ahora yo puse tres escenarios, pero voy a mencionar realmente dos. Un escenario conservador de que para el 2030 estas acciones capturen al menos el 2% del mercado de semiconductores. Bueno, y ustedes saben que tenemos tres caballos. Tenemos IonQ, D-Wave y Rigetti. Pues bueno, en el caso de IonQ, que las acciones hoy por hoy cotizan a $64, estamos hablando de un precio de 491 o 7.7x el rendimiento actual, con un 2%. Y fíjense que es un avance técnico con muchos problemas y solamente el catalizador geopolítico mantiene el funding estatal con una comercialización lenta. O sea, un escenario fatal, la tecnología no avanzó casi. Pero con la inteligencia artificial y todas las cosas, eso no va a ser así. Pero bueno, vamos a ponerlo porque yo no le quiero crear FOMO a nadie. Después me acusan de que yo estoy vendiendo FOMO o no sé qué. No, estamos hablando de un escenario de 2%. Luego D-Wave, $227 por acción, cuando hoy cuestan 29, estamos hablando de un 7.7x. Y Rigetti, que es la que tiene más potencial porque es la que tiene menos dilución de acciones. Y este cálculo toma en cuenta 30% de dilución de acciones. ¿Ok? Eso también es clave entenderlo. Nos plantea $270 la acción, cuando hoy por hoy la puedes comprar en unos $26. Así que bueno, acá hay otro modelo muy conservador basado en capitalizaciones de mercado. Si me voy al modelo base de 5%, que es el que a mí me gustaría ver y el que creo que es más posible, ¿ok? Que ya toma en cuenta a partir de 2027 la corrección de errores resueltas, que fue lo que planteó ahorita el Chip Willow de Google, que lo lograron. Tenemos primeros clientes enterprise a gran escala en farma, finanzas y defensa. Entonces el sector cuántico explotaría probablemente a $1 trillón de capitalización. En ese caso, hablamos de IonQ a $1,200, 19x de rentabilidad, D-Wave a 568, 19x de rentabilidad, y hablamos de un Rigetti de 25x a $674. Esa es la apuesta del sector cuántico. Además que viene ganando tanta tracción versus Bitcoin, que yo creo que si eres Bitcoiner, no está mal tener una póliza de seguro cuántica. ¿Ok? No porque yo crea que puedan romper a Bitcoin con las computadoras cuánticas, ni siquiera en el 2030, sino que creo que como la inteligencia artificial, el oro, el sector cuántico y el FUD que está creando puede incluso hacer que la subida de Bitcoin sea más lenta de lo esperado, habrá que ver. ¿Ok? Pero es una piedrecilla que tenemos en el zapato y no hay que negarlo. Entonces conviene tener algunas fichas metidas acá que nos puedan dar una rentabilidad extraordinaria de cara a los próximos 4 años en el escenario base del 5%. Un escenario base, incluso en el peor de los casos el conservador. Y ni hablar del optimista del 10%. Ya estamos hablando de que, bueno, pasaríamos a 2 trillones de capitalización. Entonces, para que esto ocurra, tendría que haber una ventaja cuántica demostrada en diferentes industrias, consolidación masiva alrededor de los 3 líderes actuales, nuevo paquete geopolítico por parte de Estados Unidos. Estaríamos hablando, bueno, de subidas de entre 50 para Rigetti
50x, es una locura, $1.340 la acción, que yo creo que es el destino final, pero más hacia 2035, ¿no? No lo veo para 2030. Entonces yo me quedo con mi caso base 5%. Entonces, bueno, espero que hasta acá te vayan gustando estos gráficos y esta nueva forma de acercarnos al mercado. Vayan dejándomelo en los comentarios para saber si les gusta esta forma de trabajar. Luego también, por supuesto, comparo los caballos cuánticos con MCTR, siguiendo la misma Power Law. Y es muy interesante, ¿no? Porque MCTR puede ser el absoluto coloso en rentabilidad de cara al año 2035, si Bitcoin llega a $1.000.000, según la Power Law, en rentabilidad aplastaría a las cuánticas, ¿no? Entonces, bueno, pero por supuesto, estamos asignando escenarios incluso hasta conservadores. También las cuánticas podrían despegar mucho más del 2035, pero bueno, esto es un juego de números, ¿vale? Entonces, esencialmente con una prima de 3x, MCTR de cara al 2035 podría dar 44x. Pero incluso en el caso más conservador de 1.5 a $1.000.000 Bitcoin en 2035, que en mi caso base es 1.000.000 en 2030, pero bueno, eso está dentro de las desviaciones estándar de la Power Law, ya lo vamos a explicar, no es un target, ya está por encima del precio justo. Pero si nos vamos a una prima de 1.5, que sería absurda con un Bitcoin a 1.000.000, yo creo que la prima de 3 también es absurda, diría prima 5 o 10, quién sabe. Que MSTR y Stripe sería, esto yo es porque estoy sacando numeritos muy conservadores para que nadie me vuelva loco y vengan a decir que yo estoy creando FOMO, ¿no? Pero incluso con la prima de 1.5, MSTR tiene una rentabilidad muy similar, 22%, 22x contra un 21 de IonQ, un 21 de D-Wave y bueno, cercano a un 27 de Rigetti. Entonces no está ni mal, ¿eh? No está ni mal. Así que MSTR es un caballo súper interesante, amplificador de volatilidad, igual Stripe, igual las cuánticas son amplificadores de volatilidad y por eso el portafolio es 80% Bitcoin, que nos va a dar un crecimiento orgánico con Powerla, con menos riesgos que estas empresas, porque lo más riesgoso aquí son las cuánticas, porque ellas tienen que demostrar que su producto puede hacer todo lo que puse en el modelo. MSTR no tanto, porque MSTR lo que tiene que hacer es holdear el Bitcoin y dejar que el Bitcoin suba. ¿Ok? Entonces ya el modelo de negocio de Saylor está aprobado. Honestamente no tienen que inventar el agua tibia. Las cuánticas es diferente y por eso el perfil de riesgo es mayor. Entonces, bueno, estos son los modelos, amigos. Estaba muy entusiasmado, ya varios días trabajando en esto. Espero que les estén gustando. Han llevado un esfuerzo considerable hacerlos. Pero bueno, los vamos a ir puliendo, los vamos a ir mejorando. No todo está perfecto a la primera. Cualquier cosa que quieran decirme para mejorarlos en los comentarios, pues bien recibido será. Así que sin más, vamos a comenzar con el análisis técnico del día de hoy. Muy bien, como les había dicho al principio del video, íbamos a hablar de la Power Law. Este es un indicador personalizado que me he hecho para mí, que es interesante. El modelo que les presenté en análisis fundamental toma en cuenta la línea media de la Power Law, que es el precio justo. Luego, el precio de acumulación, que es el que me interesa analizar hoy con ustedes. Y por supuesto está el que es extremadamente infravalorado. Y luego están los que son burbuja. Luego acá tenemos una desviación y dos. ¿Ok? Entonces, burbuja lo vamos a descartar. Porque ya a mí no me interesa hacerle FOMO a nadie con Bitcoin. Vamos a analizar ese escenario. ¿Dónde está Bitcoin ahorita en el mercado? Escenario de precio fundamental o precio justo. El modelo de la Power Law basado en la matemática, no es un invento, no es un invento de Battaglia, establece que hoy por hoy el precio justo de Bitcoin debería ser $158.000. Sin embargo, estamos muy por debajo, cotizando en los $75.000. ¿Qué es lo lindo de este modelo? Que tiene 97% de eficacia para entender cómo se mueve Bitcoin. Y además, en mi indicador, lo he proyectado a 5 años en el futuro. Entonces, como les mostraba en los modelos de análisis fundamental, para 5 años en el futuro, el Power Law más o menos sitúa $400.000 Bitcoin para enero del 2030, 470, $500.000. Ese es el precio justo. El precio de acumulación o infravalorado, $213.000. ¿Ok? Este, digamos, sería el peor escenario, que Bitcoin se mantenga, digamos, arrastrándose aquí y no intente nunca volver a la zona de valor justo, ¿ok? Cosa que
sería bastante sorpresivo. Habría que analizar qué diablos está pasando, por qué está ocurriendo eso, ¿no? Pero bueno, si todo va según la proyección de la Powerlab, en teoría deberíamos estar moviéndonos en esta área, que de hecho ahorita el suelo me marca $70, $70,000, y hace unos meses, fíjense que es tan precisa. Vean esto, ¿no? Cuando tuvimos el crash ahorita, la Powerlab, acá en febrero, marcaba $63,000 como suelo de acumulación. Incluso nos hundimos a la sección infravalorado, llegando a marcar 60,000, ¿no? Como han pasado los meses, Bitcoin siguió testeando ese nivel y ahora nos marca que esos $70,000 es ese nivel nuevo, ¿no? Entonces vean cómo funciona la apreciación de Bitcoin en el tiempo. Entonces ese es el nuevo, digamos, soporte. Vamos a ver si el precio tiene la pinta de llegar ahí. Puede ser, no lo sé. En 2022 lo marcaba en 27 y ahí siguió. Acá al principio en 18, bajamos a 15. O sea que es algo que tiene una precisión bastante interesante, ¿no? Igual no tuvimos burbuja, por eso es que yo he sido tan crítico con el ciclo actual, que es que no llegamos a los precios de 270,000 que marca la burbuja tipo 2021. Que en esa época el precio que marcaba por Bitcoin era como máximo $47,000 y llegamos a 60 ¿a cuánto? 64, 69, bueno, depende de donde lo veas, ¿no? Entonces, no tuvimos esa burbuja, ni mucho menos hablar de aquellos años buenos de 2020, ¿no? Los que me siguen de esa época, bueno, rompimos el modelo incluso. Y ni hablar de los OG, aquí ya es otra época, ¿no? Entonces, Bitcoin no tuvo un escenario de burbuja. Desde 2022 para acá, creció 700%, pero no llegamos a niveles de burbuja. Entonces, mi escenario base es, tal vez no volvamos más a escenarios de burbuja, sino que el activo se queda consolidando entre estas zonas. ¿Ok? Si es así, pues el año que viene, ¿qué hemos dicho? El modelo marcaba $200,000 por acción, empezando enero de 2027. Entonces, si eso es así, o a mediados, porque vean que a medida que avanzamos vamos a 230, 250, entonces ya tenemos los números de MSTR, cuánto va a valer MSTR acá, con los diferentes niveles de prima. ¿Ok? Y cuando lleguemos a 2030, pues bueno, en teoría el modelo marca esto. Mi cálculo personal era $1,000,000, pero está en la zona ya de burbuja o sobrevaloración. ¿Ok? También la media de 2 años va siguiendo el modelo Powerlab. Vean cómo la parte superior va en la área de burbuja. ¿Ok? Que no la tocamos en este ciclo. Entonces, ¿por qué teníamos que tener una corrección de 80% en este ciclo si no tuvimos una burbuja? Muy interesante, ¿no? Entonces, si llegáramos de nuevo a estas áreas y la media estuviera por allí, bueno, en 2030 podríamos ver $1,000,000. En ese caso, MSTR va a dispararse muy por encima de la rentabilidad de las cuánticas, pero es extraordinario. A lo mejor con las preferentes de aquí a allá, Saylor ya tiene 3 millones de bitcoins, Stripe, yo que sé, medio millón de bitcoins. Y bueno, ya no se puede negar que sería unas compras tan potentes que modificarían este mercado. Pues bueno, ya veremos qué pasa. ¿Okay? Pero bueno, acá tienen el indicador, lo seguiremos usando para proyectar el precio hacia el futuro y otros que voy a ir creando para ayudarlos a ustedes también a entender un poco esto. En los futuros, también, bueno, de nuevo, el precio va a retestear el cuello histórico que tenemos desde el 24. Tiene toda la pinta que lo va a romper, honestamente. Así que creo que la única línea de soporte que queda podría ser por acá en 72, 71. Y ahí yo creo que ya podríamos llegar en los siguientes días. Puede ser. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa. Igual, si vemos las zonas de liquidación, el mapa de liquidaciones muestra realmente clústeres gigantes en corto hasta 80,000. Pero bueno, el mercado quiere ir para abajo para quemarse de estas pocas posiciones largas. Pues bueno, bienvenido sea. Igual incluso en el mapa de liquidaciones vemos grandes clústeres hacia 90, 100. Queda uno gigante en 65. Sería bastante extremo, pero no descartable dada la volatilidad de Bitcoin. Se hundiría por debajo del modelo Powerlab bastante, porque ya nos habla de un soporte en 70. ¿Ok? Entonces sería un doble suelo tipo ciclo
de 2015. Habría que ver. ¿Ok? Así que bueno, esas son las cartas. Lo importante es que el modelo siempre tira para adelante y Bitcoin tira para adelante y terminaremos con precios más altos en un año, estoy seguro, y en 2 y en 3, por supuesto. Pero mientras tanto habrá algo de dolor. En el caso de EBIT, como les decía, pues bueno, soporte en $40, me parece que puede ir de nuevo la acción allí. Tenemos gap pendiente por acá en 50, bueno, algún día lo cerrará. No vamos a tratar de adivinar cuándo. Y honestamente, mientras sigamos en esta narrativa colectiva bajista de Bitcoin, pues bueno, pues el mercado dará razón a eso, supongo. No sé, yo sigo sosteniendo mis modelos basados, como ya les digo, en proyecciones que tienen fundamentos matemáticos, cálculo de primas, cálculo, análisis de hojas de balance y, y bueno, por eso soy inversor en estos sectores, ¿ok? Luego en cuanto a las acciones MSTR, pues bueno, rechazo fuertísimo acá en la zona de 190 y pico. Voy a esperar los 132, ahí termino de construir lo que quiero tener de portafolio. Voy a esperar acá y ahí vuelvo a recargar. Es verdad que compré en estas partes, compré por aquí, he venido promediando mucho en este rango por debajo de la media de 2 años, he hecho bastantes compras, hice otras por arriba también, que los que han visto mi video de los últimos 2 años lo saben, logré bajar mucho este promedio aquí. Y este ha sido francamente uno de los mejores periodos para MSTR como accionista. ¿Por qué? Porque tenemos casi 900.000 BTC aquí. Se bajó la deuda convertible a 6.5 billions. Y tenemos STRC comprando a precios bajos, no a precios altos. Entonces, me parece que es uno de los mejores momentos, honestamente. En cuanto a AST, bueno, ya ustedes vieron los números. Mucha gente espera un melt-up súper violento en la acción. Yo sería cuidadoso porque las condiciones indican de que si se cumple la Power Law para el año que viene, el que más va a capturar valor por acción del Bitcoin es MSTR. Strive lo que sí tiene a largo plazo, largo, la posibilidad de capturar más yield en Bitcoin respecto a sus tenencias. Entonces sí, hay potencial. Si vamos al gráfico de las cuánticas, pues bueno, la primera parada en $270 al 2% de capitalización, iríamos en el caso de Rigetti dentro del canal. Vean que la media de 2 años la vamos a empezar a utilizar para entender en qué momentos de esta subida va a estar en burbuja, como para tener cuidado. El siguiente nivel de burbuja de Rigetti marca $48. Entonces por ahora lo que se compre en 24 está excelente. Espero que Rigetti vaya subiendo de esta forma y no me rompa el gráfico, porque entonces aquí entra en burbuja extrema y es un problema. Nos saca antes de tener más acciones. Entonces lo mejor es que vaya subiendo de esta forma hasta que llegue al target. ¿Ok? Obviamente esto no es 2030, esto es 2027, 2028. Yo creo que lo va a hacer antes porque mi estimación es demasiado conservadora. Pero bueno, así más o menos como para presentarte el panorama de que va en una tendencia alcista después de haber estado varios años a la baja cotizando tremendamente mal. Ya está el mercado empezando a valorar esto y como es tan pequeñito, yo creo que tiene un potencial tremendo. ¿Okay? Luego, bueno, QBTS lo mismo, $227 el target, canal más amplio. La media de 2 años nos marca 46 burbujas, entonces sobre esos niveles no compramos, tratamos de comprar siempre por debajo de esto, o si ya tienes la posición creada, recuerda que este es un activo más especulativo incluso que MSTR y que Bitcoin, entonces a lo mejor no conviene tener más de cierta cantidad de acciones. Yo como no lo puedo evitar porque digo, bueno, esta es una oportunidad única que tal vez no se verá en otro sector en mucho tiempo. Si las computadoras cuánticas resuelven su problema de ingeniería y técnico, que yo creo que lo van a hacer, y la narrativa se va a fortalecer con cualquier avance que publique Google, nada más Google, o el gobierno de Estados Unidos invirtiendo en estas empresas, va a haber una disparada importante. Eso es lo que yo estoy apostando acá. ¿Okay? Luego tenemos IonQ, que este sí que hoy está bastante fuerte, es el que tiene mejores ingresos de las tres, ya tiene contratos desplegados, o sea, está bastante bien, pero la acción vale $65. Entonces, bueno, es cuestión de armar el portafolio y ya ustedes entienden los riesgos de hacer esto, gente. Pero bueno, así se ve el camino hacia ese primer target súper, súper pequeñito de 2% de capitalización en 4 años. ¿Okay? Luego, como un repaso general de mercado, petróleo
petróleo quiere caer, creo que el tema de la guerra de Irán se va a resolver y este diamante va a resolver a la baja y creo que vamos a ir a 68. Entonces sí se va a cumplir el análisis de que no va a haber recesión a fin de año y la inflación va a bajar y los mercados van a erupcionar. Entonces Bitcoin sí, siguiendo la Powerla, estará en $200,000 el año que viene y con suerte 140 a finales de 2026. Y el SP500, pues bueno, corrigiendo un poco después de esta subida meteórica que ha tenido. ¿Ok? ¿Qué es este reprice tan violento en el mercado, gente? Habría que pensar. ¿Qué está detrás de todo esto? Porque hay quienes dicen que es una trampa y aquí viene un crash. Sí, pero los que siguen jugando al crash se han quedado detrás de toda esta gran creación de riqueza, que es la que a mí me gusta que todos hagamos porque es la más, en términos simples, para cualquier persona. Invertir en un mercado con una visión de ahorrista y esperar que con el tiempo esas rentabilidades acumulen capital. Eso es todo lo que hay que hacer, sobre todo en una época en la que estamos en una transformación brutal. Así que bueno, gente, lo voy a dejar hasta acá y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.